Y en esta jornada previa, el 1 de mayo, vamos a ponerle perspectiva de género al empleo. Vamos a hacerlo con nuestra compañera, delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria, Noemí Galván, porque este año ha habido cifras récord de empleo femenino, Noé, pero no es oro todo lo que reluce. ¿Por qué? Sí, efectivamente. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Obviamente hay que hablar de buenas cifras, de cifras récord de ocupación. Este año con 472.000 mujeres empleadas. Pero si analizamos el tipo de empleo, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a descubrir pequeña, efectivamente, ¿no? A veces y casi siempre. Sí, y para ello nos acompaña Elvira Hernández, ella es la secretaria de Igualdad de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Bienvenida, Elvira. Muchas gracias, buenos días. Bueno, hablamos de cantidad, de cifras de récord según el Observatorio de Empleo de Canarias, pero ¿qué nos dice esa letra pequeña con respecto a los contratos? Pues que cantidad no es calidad y que lamentablemente, si bien los salarios de las mujeres han sido en Canarias los que más han ido aumentando, y de hecho tenemos una situación muy curiosa, que es la brecha salarial, la diferencia de las retribuciones entre hombres y mujeres, en Canarias es la más baja de todo el Estado, es una brecha del 11,5%, y la media estatal es del 18,6%, pero eso quiere decir que los salarios se igualan por la baja. Entonces, en los sectores menos pagados, con los salarios más bajos, con las condiciones más precarias, con los mayores niveles de temporalidad, ahí es donde trabajan la mayoría de las mujeres. Entonces, no es solo una cuestión de incorporación de las mujeres al mercado laboral, sino con derechos y con remuneraciones y salarios decentes. Claro, hablamos además de temporalidad, de mayor precariedad en el empleo y de cuestiones asociadas también a los roles tradicionales de género, en este caso de la llamada división sexual del trabajo, que sigue existiendo. Sí, sigue existiendo, y a nosotras desde Comisiones Obreras nos gusta incidir en que las mujeres lamentablemente recurrimos al trabajo temporal y a las tasas de parcialidad, pero es una temporalidad no deseada, forzada. ¿Por qué? Porque además de trabajar de forma remunerada, el peso de los cuidados recae mayoritariamente sobre nosotras. Y eso es lo que provoca es que tengamos esa diferencia salarial, o que las mujeres no cobremos los complementos que sí que disfrutan la mayoría de los hombres, y sobre todo la cuestión para nosotras clave de Comisiones Obreras es la de los permisos. Porque si los permisos no son retribuidos por materia de cuidados, aumentan la diferencia en los ingresos entre mujeres y hombres, porque en el 88% de los casos, cuando no son retribuidos, ¿quiénes los pedimos para cuidar a mayores dependientes o a menores? Las mujeres. Las mujeres. Es curioso esa cifra además, porque también analizando con otros sindicatos, con los compañeros de UGT, hace un tiempo nos ponían también en ese foco, ¿no?, que la conciliación, la corresponsabilidad se da cuando hay remuneración, y cuando los hombres sí tienen ese permiso remunerado, sí se empiezan a ver esas diferencias en los datos. Precisamente por eso desde Comisiones Obreras apostamos por un pacto integral y estatal de cuidados que ponga los cuidados en el centro y le den el valor que merece, y tiene que asumir el Estado la responsabilidad de dar servicios públicos de calidad, atención de 0 a 3 años, centros de día para personas mayores, pero también las empresas, y hay una sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo que dicen que si los permisos no son retribuidos por motivos de cuidado, va a aumentar la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. Y eso es lo que tenemos que evitar a través de los permisos retribuidos, porque ahora la brecha trabajando es de un 11% en Canarias, pero la brecha de pensiones se triplica, y eso al final va repercutiendo en la carrera, en la vida laboral de las mujeres, que paramos para tener hijos, la maternidad nos penaliza, paramos para cuidar a los menores, a los mayores, y eso al final nos pone en una situación de desventaja, y unida a que trabajamos en los sectores más feminizados con los menores salarios, pues vamos con una desigualdad de partida que se ha estado reduciendo, pero que va a llegar a un límite, porque solo con la subida del salario mínimo interprofesional de los últimos años no vamos a conseguir seguir recortando la brecha. Claro, eso en trabajos por cuenta ajena, pero en trabajos por cuenta propia, ¿seguimos teniendo ganas de montar nuestro propio negocio? ¿Cómo estamos en lo que se refiere al trabajo autónomo? Sigue una mayoría de hombres en el trabajo autónomo, y de hecho solo de las mujeres que trabajan en Canarias, solo un 2,73%, creo que era la cifra, pero no llegaba al 3%, ocupaban puestos de dirección o de gerencia sobre el total de las mujeres que trabajan.
Entonces, sigue habiendo unos roles de que son los hombres los que están... Nosotras tenemos un gen de cuidar, parece que nosotras estamos para cuidar a los niños, con un 90% de empleo de las mujeres en las escuelas infantiles, en todo lo que tiene que ver con los cuidados, y los hombres siguen estando, tienen ellos el gen de mandar. Y eso es lo que tenemos que revertir, porque si bien se están incorporando las mujeres también a llevar empresas, no es fácil mientras no la carga de cuidados recaiga sobre nosotras. Claro, combinar ambas cosas es difícil, ¿no? Sí, y creo que nosotras como mujeres tenemos derecho a elegir si cuidamos o si no cuidamos, si conciliamos o no conciliamos, y eso, si no se garantizan unos servicios públicos universales de atención a la infancia y a la dependencia, que tenemos una situación tremenda en Canarias, pues al final todo ese trabajo invisible lo seguimos asimilando nosotras, y son muchas renuncias a las carreras profesionales de las mujeres y a la iniciativa también. Pues tenemos fotografía hecha de cara a mañana con esta perspectiva feminista que también es importante siempre tener en cuenta. De ahí tan importante también que conozcamos los datos desagregados de empleo, porque nos da una visión más próxima a la realidad. Elvira Hernández, gracias por acompañarnos también y ayudarnos a poner esta perspectiva en esta previa del 1 de mayo. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a las dos. Nos vemos de nuevo el martes. Hasta la próxima semana. Gracias.